motor córtico-espinal. ¿Dónde se originan las fibras motoras? Estas se originan en la circunvolución precentral, área 4 de Brodmann. La iniciación del movimiento surge en la corteza premotora, área 6, y que se sitúa anterior a la circunvolución precentral. ¿Dónde viajan las fibras motoras de la cápsula interna? Pues las fibras córtico-espinales viajan en la porción anterior del brazo posterior de la cápsula interna. Las fibras motoras para la cara, fibras córtico-vulvares, discurren en la rodilla de la cápsula interna. ¿Qué par craneal sale del mesencéfalo en cercana proximidad con las fibras córtico-espinales? El par craneal 3 sale del mesencéfalo en cercana proximidad a las fibras córtico-espinales, lo que explica los síntomas de un síndrome vascular frecuente y el síndrome de Weber. Un ictus en esta localización causa una parálisis ipsilateral del tercer nervio con hemiparesia contralateral. ¿Dónde se decusan las fibras motoras? En la vía córtico-espinal se decusa en el bulbo ventral inferior y la mayoría de las fibras continúan en la médula formando lo que es la vía córtico-espinal lateral, con un pequeño porcentaje que desciende en la vía córtico-espinal ventral. ¿Con qué tipo de neuronas de la médula espinal hace sinapsis la fibra córtico-espinal? En la médula espinal, las fibras córtico-espinales hacen sinapsis con las neuronas motoras alfa, gamma y de la lámina 9 de Rexet. Dentro de ¿qué es la vía reticuloespinal? Es la que origina la circunvolución precentral, pero en lugar de descender sin interrupción hasta la médula espinal, estas fibras hacen sinapsis en la formación reticular del tronco del encéfalo cuando se dirigen hacia la médula espinal. Principalmente tiene efecto inhibitorio sobre las neuronas motoras alfa y gamma. ¿Qué es la vía vestibuloespinal? Es el eferente del núcleo vestibular lateral, y la vía desciende en la médula espinal situándose lateral a la vía espinotalámica y coordina la ejecución motora y vestibular. ¿Qué es el fascículo longitudinal medial? Pues es fundamentalmente un eferente del núcleo vestibular lateral. Es una vía que asciende hasta los núcleos craneales sexto, cuarto y tercero, y todos los componentes principales del fascículo longitudinal medial son las interneuronas que se originan en la formación reticular parapontina mediana. El tronco del encéfalo y los pares craneales, pues, ¿cuáles son las tres partes del tronco del encéfalo? Mesencéfalo, protuberancia y bulbo. ¿Qué es la formación reticular? Pues esta es una colección longitudinal de interneuronas organizadas de forma poco precisa que llena el núcleo central del tronco del encéfalo y que se ocupa de la modulación, de la consistencia y de las funciones de la conducta. Dentro de los 12 pares craneales está el olfatorio, es el 1, el 2 el óptico, el 3 el oculomotor, el 4 el troclear, el 5 el trigémino, 6 el abducen, el 7 el facial, 8 vestíbulo coclear, 9 glosofaringio, 10 el vago, 11 espinal accesorio y 12 el hipogloso. ¿Qué son los nervios aferentes somáticos generales? ¿Y qué pares craneales los llevan? Las fibras aferentes somáticas generales llevan impulsos ecteroceptivos como el dolor, temperatura y tacto, y propioceptivos. Pares craneales para la sensibilidad propioceptiva 3, 4, 5, 6 y 12. Para el dolor, la temperatura y el tacto 5, 7, 9 y 10. ¿Qué son los nervios aferentes viscerales generales? ¿Y qué pares craneales los llevan? Las fibras aferentes viscerales generales llevan impulso de las estructuras viscerales, y los pares craneales que contienen estas fibras son el 9 y el 10. ¿Qué son los nervios aferentes somáticos especiales? Son fibras aferentes somáticas especiales que llevan impulsos sensitivos de los sentidos especiales como la visión, audición y el equilibrio, y pares craneales como el 2 y el 8 que contienen estas fibras. ¿Qué son los nervios aferentes viscerales especiales? ¿Y qué pares craneales los llevan? Las fibras aferentes viscerales especiales llevan impulsos sensitivos, olfatorios y gustativos, y los pares craneales 1, que es el olfatorio, y 7, 9 y 10 gustativos contienen esta fibra. ¿Qué son los nervios eferentes somáticos generales? ¿Y qué pares craneales los llevan? Las fibras eferentes somáticas generales llevan impulsos motores a los músculos esqueléticos somáticos en la cabeza, que son de tipo de músculos extraoculares y de la lengua, y los pares craneales 3, 4, 6 y 12 que llevan esta fibra. ¿Qué son los nervios eferentes viscerales generales? Llevan axones autonómicos parasimpáticos, y los siguientes pares llevan fibras eferentes viscerales generales como el par 3, núcleo de Edinger-Westphal. Las fibras preganglionares del núcleo de Edinger-Westphal terminan en el ganglio ciliar, y las fibras postganglionares inervan la pupila. El par craneal 7, que es el núcleo salivatorio superior. Las fibras preganglionarias del núcleo salivatorio superior terminan en el ganglio pterigopalatino y submandibular, y las fibras postganglionares inervan las glándulas lacrimales a partir del ganglio pterigopalatino y la glándula submandibular y sublingual a partir del ganglio submandibular. El par 9
núcleo salivatorio inferior. Las fibras preganglionares del núcleo salivatorio terminan en el ganglio óptico y las fibras postganglionares inervan la glándula parótida. El par 10 o núcleo motor dorsal. El núcleo motor dorsal inerva las vísceras abdominales. ¿Qué otros nervios eferentes viscerales especiales hay? Las fibras eferentes viscerales especiales inervan el músculo esquelético derivado de los arcos branquiales y los llevan los pares craneales: 5 músculos de la masticación, primer arco branquial; 7 músculos de la expresión facial, segundo arco braquial; y 9 músculos estilofaringeo, tercer arco braquial; 10 músculos del paladar blando y faringe, cuarto arco braquial; y 11 músculos de la laringe o esternocleidomastoideo, así como el sexto arco braquial. ¿Cuáles son las subdivisiones anatómicas del mesencéfalo? El mesencéfalo se divide en techo, tegmento y pedúnculo cerebrales. Aquí vemos el diagrama donde está el fascículo longitudinal medial. Aquí vemos el núcleo rojo. Aquí vemos el oculomotor o tercer par, la sustancia nigra. Y bueno, acá vamos a ver ahora qué es la placa cuadrigémina. Está formada por techo y tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores. La sustancia nigra es el núcleo motor del sistema de los ganglios basales. Se encuentra en el mesencéfalo anterior al tegmento, pero posterior a los pedúnculos, en la vía piramidal. ¿Qué enfermedad afecta a la sustancia nigra? Pues principal neurotransmisor eferente de la sustancia nigra es la dopamina. En la enfermedad de Parkinson lesiona la sustancia negra. Anatomopatológicamente las neuronas pierden su melanina y el núcleo sufre despigmentación, y muchas neuronas también contienen cuerpos de inclusión llamados cuerpos de Lewy. ¿Qué es el núcleo rojo? Pues es una masa globular localizada en la porción ventral del tegmento del mesencéfalo. Es un centro de relevo para muchos de las vías cerebelosas eferentes. Las fibras cruzadas del pedúnculo cerebeloso superior pasan a través y alrededor de sus bordes. ¿Qué es el núcleo de Edinger-Westphal? Pues está el núcleo en el mesencéfalo posterior aporta lo que son las fibras parasimpáticas que terminan en el ganglio ciliar a través del tercer par craneal y está implicado en la constricción pupilar y en el reflejo de acomodación a la luz. Dentro de la función del par craneal 3, inerva todos los músculos extraoculares excepto el recto lateral y el oblicuo superior, e inerva los músculos recto medial, superior e inferior y oblicuo inferior. ¿Dónde se origina el par craneal 3 y dónde sale el tronco del encéfalo? El par craneal se origina, el nervio oculomotor sale del tronco del encéfalo en el sentido medial desde el mesencéfalo entre la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior. Esto es importante porque el nervio puede estar afectado por un aneurisma de estas arterias. ¿Cuál es la función del par craneal 4? El nervio troclear inerva el músculo oblicuo superior. ¿Cuál es el trayecto del cuarto? Dice que discurre en el sentido posterior y medial, cruza la línea media, gira alrededor del mesencéfalo y sale del tronco del encéfalo, generalmente entre las arterias cerebrales posterior y cerebelosa superior, y es el par craneal con el trayecto intracraneal más largo, aproximadamente 7.5 centímetros. Después atraviesa el seno cavernoso y entra en la órbita a través de la fisura orbitaria superior. Dado que cruza la línea media, el nervio troclear derecho inerva el músculo oblicuo superior izquierdo. En una parálisis del oblicuo superior, ¿de qué forma inclinaría el paciente la cabeza? Si el músculo oblicuo superior izquierdo está débil, entonces la inclinación de la cabeza hacia la derecha reducirá la diplopía, mientras que la inclinación de la cabeza hacia la izquierda la empeoraría. Por esto el paciente inclina la cabeza hacia el lado contrario del ojo afectado. ¿Por dónde sale ahora? ¿Qué pares craneales salen a nivel de la unión ponto-vulvar? Está el 6, sale en el sentido medial, y los pares craneales 7 y 8 lateralmente. Aquí vemos. Aquí está el 6, aquí vemos el 8 y aquí vemos el quinto o el nervio trigémino. Aquí hablamos también del séptimo. Entonces vemos acá que por dónde sale el par craneal 5, del tronco del encéfalo. Sale del tronco del encéfalo lateralmente a nivel medio de la protuberancia y se divide en 3 ramas: V1 oftálmico, V2 maxilar y V3 mandibular. ¿Cuáles son las 4 subdivisiones del núcleo del trigémino? El núcleo mesencefálico, que es el núcleo de los cuerpos celulares unipolares, similar al ganglio de la raíz dorsal sin sinapsis. Luego 2, el núcleo sensitivo principal. 3, el núcleo espinal descendente. Y 4, el núcleo motor. ¿Qué tipo de información lleva el par craneal 5? El nervio trigémino lleva la sensibilidad, aferentes somáticos generales de los 2/3 anteriores de la cara y la inervación motora, eferentes viscerales especiales a los músculos de la masticación, como el pterigoideo medial, lateral, macetero y temporal.
miloioideo al vientre anterior del digástrico y a los tensores del tímpano y del velo palatino. ¿Por qué vía alcanza la corteza la sensibilidad de la cara? Pues después de que el par craneal 5 ha entrado en el tronco del encéfalo, los nervios aferentes se dividen en dos partes, los que llevan la información de tipo columnas dorsales y los que conducen la de tipo espinotalámico. La primera va desde el núcleo sensitivo principal ipsilateral del par craneal 5, hace sinapsis, entra en el heminisco contralateral del trigémino y de allí va al núcleo ventral posteromedial del tálamo, hace sinapsis a través del brazo posterior de la cápsula interna hacia o hasta la circunvolución central. Las fibras que llevan el dolor forman la vía espinal del par craneal 5, descienden desde la protuberancia medial hasta lo que es el bulbo inferior y hacen sinapsis en el núcleo espinal del par craneal 5, se cruzan difusamente para formar el heminisco contralateral del trigémino, luego estos llevan al núcleo ventroposteromedial del tálamo, hacen sinapsis a través del brazo posterior de la cápsula interna hasta llegar a la circunvolución postcentral. ¿Cuál es la función del par craneal 6? Pues abducir el ojo. ¿Cuál es la función del par craneal 7? Inerva los músculos de la expresión facial, glándulas lacrimales, submandibulares, sublinguales y parótidas, así como la sensibilidad gustativa de 2/3 anteriores de la lengua y la sensibilidad del oído externo. ¿Cómo recibe los impulsos corticales superiores al núcleo del séptimo par craneal? Pues la inervación de los músculos de la expresión facial puede separarse en los músculos de la parte superior e inferior de la cara. Los impulsos supranucleares responsables del movimiento de la musculatura facial superior son impulsos bilaterales desde la corteza hasta el núcleo. Los impulsos supranucleares responsables de los movimientos de la musculatura facial inferior solo son impulsos contralaterales desde la corteza hasta el núcleo facial. ¿Cuál es la diferencia entre la debilidad muscular facial de la neurona motora superior central y de la neurona motora inferior periférica? Si el paciente con debilidad facial puede mover los músculos faciales superiores, la lesión es supranuclear en el lado contralateral. La lesión está en algún punto de las vías córtico-vulvares contralaterales por encima del núcleo del nervio facial. Si el paciente no puede mover voluntariamente ninguno de los músculos implicados en la expresión facial, la lesión se localiza en el núcleo facial o en el nervio facial periférico en el lado ipsolateral. ¿Cuál es la función del par craneal 8? El nervio vestíbulo coclear tiene dos divisiones sensitivas funcionales diferentes, el nervio vestibular y el nervio coclear auditivo. El nervio vestibular responde a la posición y al movimiento de la cabeza cumpliendo las funciones que a menudo se identifican como el equilibrio, y el nervio coclear media la función auditiva. El bulbo. ¿Qué es el núcleo ambiguo? Es un núcleo en forma de puro que se sitúa en la profundidad del bulbo. Inerva los músculos voluntarios de la faringe por medio de ambos pares craneales, el 9 y el 10 y la laringe. A través del par craneal 10, la laringe y la faringe tienen aferencias corticales bilaterales. ¿Qué es el núcleo solitario? El núcleo es el núcleo del bulbo que recibe información aferente de la laringe y de la faringe posterior y media el reflejo nauseoso y el de la tos. La sensibilidad dolorosa de esta área entra en el tronco del encéfalo a través de los pares craneales 9 y 10, pero termina en la vía espinal descendente del nervio trigémino. ¿Qué es el núcleo salivatorio? El núcleo salivatorio superior envía fibras autónomas eferentes a través del par craneal 7 para inervar las glándulas lacrimales, submandibulares y sublinguales, así como las membranas mucosas de la nariz y paladar duro y blando. El núcleo salivatorio inferior envía fibras autonómicas eferentes a través del par craneal 9 para inervar la glándula parótida. ¿Qué es el núcleo gustativo? Es el núcleo del bulbo que recibe información sensitiva aferente para el sentido del gusto. El gusto de los 2/3 anteriores de la lengua está inervado por la cuerda del tímpano o par craneal 7 y el tercio posterior de la lengua por el par craneal 9 y la epiglotis por el par craneal 10. Describa la función de los pares craneales 9 y 10, complejo nervio glosofaringeo vago, pues generalmente se tienen en cuenta juntos debido a que sus funciones se superponen y ambos pares craneales viajan juntos a nivel intracraneal y salen de la bóveda craneal a través del agujero yugular. El núcleo ambiguo inerva los músculos voluntarios de la faringe a través de los pares craneales 9 y 10 y la laringe del par craneal 10. La sensibilidad de la laringe entra en el bulbo a través del par craneal 10 para terminar en el núcleo solitario. Las fibras gustativas del tercio posterior de la lengua discurren a través del par craneal 9 y el gusto de la epiglotis por el par craneal 10 terminan en el núcleo gustativo. El par craneal 9 también aporta inervación parasimpática a la parótida que se origina en el núcleo salivatorio inferior. Las ramas del par craneal 10, nervio vago, continúan más allá de la laringe para inervar lo que es el
corazón y los pulmones y las vísceras abdominales, proporcionando principalmente impulsos parasimpáticos. ¿Cuál es la función del par craneal 9? Pues, o nervio espinal, pequeño nervio con aproximadamente 3.500 fibras motoras que se originan en las células del asta anterior cervical superior y vulvar inferior y que inervan los músculos esternocleidomastoideo y trapecio y sale de la bóveda craneal a través del agujero yugular. ¿Qué es el síndrome del agujero yugular? Pues, puesto que los pares craneales 9, 10 y 11 salen de la bóveda craneal a través del agujero yugular, el síndrome del agujero yugular es una constelación de síntomas que se originan por una lesión, generalmente un tumor, en la región del agujero yugular que compromete la función de estos pares. Entre los síntomas se encuentran la pérdida del gusto de 2/3 posteriores de la lengua, parálisis de las cuerdas vocales, del paladar y de la laringe y parálisis de los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. Si se corta el nervio espinal accesorio izquierdo, ¿qué funciones se pierden? Dado que el par craneal 11 inerva el esternocleidomastoideo y el trapecio, estos músculos están débiles, ya que el esternocleidomastoideo izquierdo está implicado en girar la cabeza hacia la derecha. Una lesión del par craneal 11 izquierdo da lugar a la incapacidad para girar la cabeza hacia el lado derecho. El trapecio izquierdo también pierde su función y por tanto el paciente no es capaz de encoger el hombro izquierdo. Si se lesiona el núcleo del hipoglosio izquierdo, ¿cómo se desvía la lengua? La lesión del núcleo es similar a la lesión del nervio periférico. El nervio hipoglosio izquierdo inerva los músculos de la hemilengua izquierda que, si actúan solo, empujan la lengua hacia la derecha. El nervio hipoglosio derecho inerva los músculos de la hemilengua derecha que, si actúan solo, empujan la lengua hacia la izquierda. Generalmente estos músculos trabajan juntos para empujar la lengua hacia adelante sin desviación. Si se lesiona el núcleo hipoglosio izquierdo, los músculos del hipoglosio derecho actúan sin oposición. Por ello la lengua se desvía hacia la izquierda y esto es hacia el lado afectado. Los puntos claves de los reflejos de los pares craneales es que son críticos para establecer el nivel de la lesión en el coma, críticos para encontrar una causa, ya sea focal, en el caso de una lesión estructural, o no focal por causas metabólicas, o la relación o reacción pupilar nos permite evaluar el tercer nervio eferente y el segundo aferente, y los ojos de muñeca o prueba calórica con agua fría nos permite evaluar el octavo nervio aferente, el tercero, cuarto y sexto eferente, y el reflejo nauseoso permite evaluar el noveno aferente y el 10º eferente. La capacidad para respirar nos permite evaluar la función vulvar.